Sí, para ver sus participaciones y déjame uno otra vez. La raza. Ok, ¿vale? Dice que se está iniciando la grabación. Muy bien. Vale, pues bueno, buenas noches, chicos, chicas. Espero se encuentren bien. Son el grupo 7. Vale, perfecto. ¿Dudas, preguntas que tengan en la clase anterior y dónde nos quedamos? ¿Quién quiere decir nos quedamos aquí? Ya no recuerdo dónde nos quedamos. A ver, dicen el hipotálamo, dice, ok, pero específicamente, ¿qué estábamos viendo? Pues el eje del hipotálamo, hay muchísimos, prácticamente en todo el cuerpo. A ver, Lidia, en esta manita levantada. Nos quedamos en el punto 8, el ovocito secundario fase 2 de la ovulación del día 14. Ok, bueno, nos quedamos en el ciclo menstrual, ¿vale? Entonces les voy a proyectar desde la otra pantalla para que pues podamos entender. Bueno, ahora vamos a ver esto, es algo que es una clase que irá con otro grupo, pero ustedes son el grupo 7. Vale. Nos habíamos quedado aquí en el ciclo menstrual, ¿vale? Vamos a recapitular un poquito para que otra vez estemos como que en sintonía, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Dice su compañera, en el hipotálamo. Sí, nos quedamos en el hipotálamo, pero específicamente en el eje hipotálamo hipofisario gonadal. En este caso, como estamos hablando de los ovarios, pues estamos viendo el eje hipotálamo hipofisario ovárico o del ovario. Vale, muy bien. Habíamos dicho que como primer paso tenemos al inciso A, que dice que el hipotálamo va a segregar la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta hormona va a viajar a la hipófisis y la hipófisis va a recibir esta estimulación y se va a segregar la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Estas van a viajar principalmente al ovario. Esto es de manera general. De manera específica, tenemos aquí un ovario, ¿vale? Ya en Zoom. ¿Qué pasa aquí? Pues la hormona folículo estimulante, como su nombre lo dice, va a estimular a los folículos primordiales, que más o menos habíamos dicho que nacíamos, bueno, en el caso de las mujeres, de 400 a 500. Este folículo sigue madurando y en este caso se va a convertir ahora en folículo primordial dominante. Va a ser un proceso de retroalimentación negativa y va a disminuir el proceso de producción y de liberación de la hormona FSH, porque dice, ya maduré, ya no requiero más de esta hormona. ¿Vale? Entonces es un proceso de sistema de retroalimentación negativa. Después, ¿vale? Este es en el paso 2. ¿Qué ocurría en el paso 3? Lo tenemos, ¿vale? Paso 3. Uno, dos. No, creo que me bien que el 3, ¿vale? Aquí sería el paso 3. Este folículo sigue creciendo y es el folículo primario multilaminar que como primera interacción tiene que va a aumentar los receptores hacia la hormona luteinizante. Y van a salir aquí un complejo enzimático que es el complejo aromatasa, que es el que va a convertir al estradiol en estrógenos. ¿Vale? Este estrógeno y este estradiol van a viajar, estamos de aquí, hacia el endometrio, que es la capa más interna del útero, y va a hacer, en este caso van a hacer que el estrógeno y el estradiol, que la capa basal del endometrio empiece a crecer, o sea, que se empiece a formar la capa funcional, ¿vale? Además, esto funciona como un sistema de retroalimentación positiva, porque dice, ok, estoy aumentando los receptores, se genera el complejo aromatasa, llega al hipotálamo y dice, secreta mayor cantidad de hormona luteinizante. Está funcionando, quiero crecer y madurar más. Y a eso se le llama como proceso de retroalimentación positiva. Gracias a este proceso de retroalimentación positiva y al aumento en la hormona luteinizante, va a madurar ahora el folículo secundario. Sigue creciendo hasta que se convierte en folículo de Graf, ¿vale?
Dijimos que el folículo de Graf es básicamente como si fuera un huevito. Adentro se va a encontrar el ovocito. Hasta que llega prácticamente en el paso 8. Por aquí. Paso 8. Que se le conoce como el de la ovulación, ¿vale? Que es cuando, digamos, este huevito se rompe y sale el ovocito secundario en metafase 2. Dijimos que se va a llamar ovocito secundario en metafase 2 porque no termina de hacer la completación de la segunda división meiótica. Porque para que este proceso se genere, requiere en este caso del material genético de papi proveniente del espermatozoide. Al unirse el ovocito más el espermatozoide, se completa el material genético necesario para continuar con la segunda división meiótica. Y de esta manera, pues empezar a formar al nuevo ser, ¿vale? Dijimos que un óvulo, la ovulación empieza a partir del día 14, que coincide con lo que viene siendo la fase proliferativa, que es cuando se empieza a generar la capa funcional del día 1 al día 13. Vale, hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Ya haciendo como que esta pequeña recapitulación. Sí, profe. Bueno, no dejé el manual porque me pueden entrar. Vale, muy bien. Ahora, un ovocito cuando sale en este proceso llamado ovulación que abandona el folículo de Graf, llega a vivir, dependiendo de la bibliografía que ustedes estén consultando, dice que llega a vivir de 12 hasta un máximo de 72 horas. Alguna otra bibliografía te podrá referir que puede llegar a vivir hasta 48 horas, ¿vale? O sea, prácticamente de 1 a 2 a máximo 3 días. A veces cuando las mujeres, en este caso las chicas, llevan su famoso método del ritmo, donde van checando su ciclo hormonal. Y supongamos que es la fecha de hoy, que es el 5 de marzo. Siguen su calendario del 26. Dicen, ok, ya pasó mi última fecha de ovulación, que es cuando tuve el pico máximo. Pero, dice, tuve una práctica de riesgo, una relación sexual sin protección, el 6 de marzo. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir aquí? Que hay todavía probabilidad de que la paciente llegue a quedar embarazada. ¿Por qué? Porque el ovocito vive hasta 72 horas, o sea, prácticamente 3 días. De igual manera, el espermatozoide dentro de la mujer llega a vivir en promedio de 1 a 2 días, igualmente hasta un máximo de 3 días. Pero me dice, no, doctor, si yo soy muy regular y yo tengo mi ciclo así bien bonito y llevo mi calendario, ¿por qué quedé embarazada? Y ya le expliqué, bueno, que haces embarazada porque prácticamente cuando tienes tu ovulación no quiere decir que únicamente se va a quedar ahí. Llega a vivir hasta 72 horas antes. Entonces tú tuviste una relación sexual sin protección el día anterior. Tiempo suficiente para que el espermatozoide todavía se encontrara con el ovocito y pues por eso quedaste embarazada. Dicen, es que esto no lo sabía, ¿vale? Entonces, si ustedes o tienen una paciente que practica el método de ritmo con su calendario y todo esto, pues es importante que aclaren esto, ¿vale? Que no porque el día 5, que es hoy, es su último día de ovulación, ya el otro día lo pueden hacer sin protección. No, porque todavía hay probabilidad de que la paciente quede embarazada porque llega a vivir hasta 3 días. Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? ¿Qué? Creo que me dicen que sí. Entonces voy a borrar esto. Seguimos avanzando en nuestro hermoso proceso de la ovulación. ¿Qué es lo que ocurre? Este huevito se rompe, ¿vale, chicos? Este huevito se rompe. Yo voy a agarrar otro color más intenso. Ahí está. Es muy más oscuro. Este huevito se rompe y prácticamente este ovario, dijimos que tiene una gran cantidad de irrigación. Pues al tener una gran cantidad de irrigación, prácticamente este folículo de Graf que se quedó sin ovocito, se llena de sangre. ¿Vale?
Entonces hay un aumento de sangre. Se llena de sangre. ¿Vale? Y también hay un aumento de la hormona luteinizante. ¿Vale? El ovocito pues sigue aquí viviendo y ocurre otra cosa muy interesante. Se van a llamar ahora cuerpos amarillos, ¿vale? Por eso vamos a agarrar uno de color amarillo. Estos cuerpos amarillos son muy importantes porque van a tener la función, en este caso es el paso 9, van a tener la función de ser como una glándula temporal, ¿vale? Paso número 10, que son los cuerpos amarillos, por estar amarillo. Van a funcionar como una glándula temporal. Y esta glándula temporal, adivinen qué, va a ser la encargada de generar en este momento más estrógeno y estradiol, ¿vale? Y este estrógeno y este estradiol, pues va en este momento a irse al endometrio. Va a ser más pequeño, en este caso al endometrio. ¿Qué va a provocar a nivel del endometrio? Bueno, pues va a ser que tenemos la primera fase que es la proliferativa, ahora vamos a tener una fase que va a llamarse secretora, ¿vale? Que más o menos empieza del día 14 al 28, que es cuando la capa funcional del endometrio crece al máximo, ¿vale? Llega a su pico máximo de crecimiento, ¿vale? ¿Vale? Y se llama fase secretora porque aquí a nivel del endometrio va a haber en este momento, pues en este caso, un acúmulo de moco. Va a empezar a generarse moco y es cuando, en incluso algunas, el caso de las mujeres, puede llegar a haber un ligero aumento de la temperatura, o sea, un ligero aumento de la temperatura de aproximadamente 0.5 grados Celsius, o sea, apenas poquito, ¿vale? Un aumento en la temperatura, ¿vale? Todo esto gracias a los cuerpos amarillos que funcionan como una glándula temporal que van a estar segregando estrógeno y estradiol, que van a viajar en este momento al endometrio y van a hacer que crezca hasta el máximo, ¿vale? Pero como su nombre lo dice, pues es una glándula temporal. ¿Qué va a pasar ahora? Pues bueno, pues no va a durar mucho tiempo y prácticamente este cuerpo amarillo se va a secar como si fuera una pasita y ahora se va a llamar cuerpos ovicaps. Ovicaps, ¿vale? Que son prácticamente cicatrices, chicos. Chicas, ¿vale? ¿Y qué ocurre con estas cicatrices o estos cuerpos ovicaps, que es como una pasita que antes era amarilla y ahora se hace seca, se hace chiquita y se vuelve una cicatriz? Pues va a disminuir en este momento algo muy importante. Se va a poner un asterisco. Disminuye los niveles de estrógeno. ¿Vale? Disminuye los, aquí también tenemos en este caso la progesterona. No voy a poner en subrayar porque más adelante nos va a servir. Van a ver por qué. Disminuyen los niveles de estrógeno y los niveles de progesterona. ¿Y qué pasa al disminuir estos dos niveles de estas dos hormonas? Bueno, pues en este caso, esta señal va a llegar igualmente al endometrio. Voy a agarrar otro color para que se diferencie de la otra línea. Yo creo que va a ser verde. Y como ya no hay estrógenos, ya no hay progesterona, ya no hay estradiol, pues en este caso la capa funcional del endometrio ya no está recibiendo esas hormonas que la estimulan para crecer. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues va a empezar
a descamarse, ¿vale? La capa funcional empieza a descamarse. ¿Vale? Empieza a descamarse, chicos. Empieza a descamarse. Y a esto se le conoce como la fase menstrual. ¿Vale? Se le conoce como la fase menstrual, que va prácticamente, es cuando se empieza a reiniciar el día, que va desde el día 1, que puede durar desde un día hasta 5, ¿vale? ¿Cuántos mililitros es lo que llega a sacar la mujer de este tejido? Pues varía obviamente de cada paciente, pero las bibliografías nos dicen que es de 10 hasta 50 mililitros como lo normal, ¿vale? Si una mujer sangra por durante más tiempo, tiene el periodo menstrual durante más tiempo y llega a llenar muchísimas toallas, aguas con eso, porque puede ser algún signo de alguna patología, siendo lo más común los famosos miomas. Bueno, entonces lo que la mujer tiene en su periodo conocido como menstruación no es sangre, sino es prácticamente es este tejido endometrial, la capa del endometrio, la capa funcional, que se descama, y esto se le conoce como la menstruación, ¿vale? Y prácticamente aquí estamos viendo tres procesos en simultáneo. Tenemos el ciclo ovárico, que es el que vimos aquí, ciclo ovárico. Tenemos aquí de este lado al ciclo hormonal. Y hasta acá abajo, pero no menos importante, tenemos al ciclo endometrial. Entonces, vean, tenemos al ciclo hormonal, tenemos al ciclo ovárico, pero hasta abajo, pero no menos importante, al ciclo endometrial. Todos estos tres ciclos en conjunto van a formar lo que comúnmente se le conoce como el ciclo menstrual. Pero si te das cuenta, son tres ciclos, ciclo hormonal, ciclo ovárico y ciclo endometrial, que van a generar, ¿y qué es lo que tiene la mujer mes con mes? Porque se está prácticamente preparando para la concepción, ¿vale? Entonces vean lo complejo y lo bonito que es el ciclo menstrual, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto, chicos, chicas? ¿Sí o lo explicamos otra vez? No pasa nada. Si es así, pues díganme, no pasa nada. Pero hábleme porque nada más veo sus manitas. A ver, Lidia. Profe, yo nada más tengo una duda. Ujú, En la fase menstrual, donde termina del 1 al 5, ujú. cuando se termina el día 5, se reinicia otra vez al día 1 al 13, ¿no? Se reinicia otra vez el día 1 al 13. Ok, gracias. Por eso se llama ciclo, porque pues esto va pues, de vuelta y vuelta. Pero dijimos que en este caso la mujer nace con un número predeterminado de folículos primordiales, que cuando se van acabando sus folículos, bueno, pues cuando entras en la fase de la menopausia, te vuelves muchísimo más irregular y prácticamente después de unos cuantos años desaparece por completo este ciclo. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, tan ahorita? ¿Ninguna? Sí, sí, pues díganme. Si no, para volverla a explicar, no pasa nada. No, entonces, ¿ninguna, chicos? Ándale, porque si no parece que nada más tengo una máquina aquí enfrente de mí. ¿Ninguna entonces? Buenas noches, profe. Una pregunta. Ajá. ¿Y entonces en qué momento es lo ideal para tomar la prueba del Papa Nicolau? El Papá Nicolau es después de lo que viene siendo al final de tu ciclo menstrual, ¿vale? De hecho, hay unas hojitas que nosotros siempre les recomendamos, no sé si ustedes lo tengan en su servicio, que es cuando dice, quieres realizarte un Papá Nicolau, una citología vaginal, ven estos días, principalmente los últimos días de tu ciclo menstrual, porque es cuando, como se está descamando, pues es más fácil tomar la muestra,
¿vale? También que no han tenido relaciones sexuales, creo que es un mínimo de 4 días, entre otras consideraciones. Pero sí, el ciclo menstrual es muy importante porque como es la fase donde se está descamando ese tejido, es más fácil tomar la muestra. Ok, gracias, profe. Nada más. ¿Dudas, preguntas, no ahorita? Bueno, pues quiero imaginar que no. Vamos a pasar ahora sí a lo siguiente. Vale. Y yo les decía a ustedes que si tú buscabas en cualquier buscador de tu preferencia, te vas a encontrar con esto. Hay muchísimas imágenes, pero como que te las ponen como por separado, ¿vale? Uno te dice las hormonas, otro te dice lo que pasa en el hipotálamo, otro te habla de la temperatura, otro del ciclo ovárico, y aquí el endometrio, ¿vale? Son imágenes que te muestran principalmente el endometrio, pero no te explican que tiene 2 capas. Esta otra imagen que podemos encontrar aquí nos habla del ciclo menstrual y un poquito del ciclo ovárico. Y hasta arriba podemos ver todas las hormonas de cómo es que trabajan en conjunto. Incluso algunos te agregan la temperatura y te dicen el día 1 hasta el día 28 y se repite y se repite y se repite, ¿vale? Entonces prácticamente nosotros lo que hicimos fue como que explicar cada uno de los pasos en orden cronológico, ¿vale? Porque dicen, pero ¿cómo es que empiezas con la menstruación si estás casi hasta el final, ¿no? Porque es cuando se va a reiniciar el ciclo. Bueno, esto no, a veces buscándolo en cualquier imagen de Google, del doctor Google, como le digo a sus compañeros, pues digo, pues no lo vas a encontrar tan fácil, te lo tienen que explicar y es un proceso complejo como nos hemos dado cuenta, ¿vale? Lo que hicimos nosotros ahorita fue prácticamente, pues, englobar todos los procesos en una misma explicación, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Ok, vale. Vamos a ver, ya que íbamos a ver gametogénesis, espermatogénesis y ovogénesis, pero pues la vamos a ver más adelante porque cuando veamos la implantación va a ser muy importante tener esos conceptos frescos, ¿vale? Entonces, por eso ahorita vamos a empezar con la fisiología del embarazo y trabajo de parto. Vamos a empezar un poco con antecedentes epidemiológicos. Yo sé que pues, a veces no nos gusta ver estos datos, pero son importantes. Vale. Y aquí nos dice esta escala de nuestro hermoso país, nos dice muertes maternas acumuladas a la semana 52 y ocurridas en la semana, ¿vale? La semana 52 en México del 2024, ¿vale? Prácticamente hace 2 años, la del 2025 no cambia mucho. En este caso, entre más oscuro sea el estado con el que está coloreado, quiere decir que hay mayor causa de mortalidad. En este caso, pues tenemos a mi hermoso México, o sea, el Estado de México, que es quien ocupa el primer lugar en muertes maternas, ¿vale? Seguido de Jalisco, que lo podemos ver que también está bastante coloreado, Chiapas también, Coahuila, Guerrero, Veracruz, o sea, prácticamente nos estamos dando cuenta que en muchísimos estados hay muchísima muerte. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues también navegando, ya saben, entre las redes sociales, me encontré con este otro estudio que igualmente lo hizo el Congreso de Epidemiología que tenemos aquí en México. Y me impactó muchísimo esta imagen, ¿no? Que dice, los 30 nacimientos registrados en México durante el 2024, la del 2025 todavía no he visto que se publique, con las madres más jóvenes y de edad del padre conocida. Y en primer lugar, adivina quién tenemos, al Estado de México otra vez. Seguimos en el top, como dirían por ahí. Tenemos en este caso al municipio de Texcoco. Vean, la madre prácticamente tiene 10 años. Estamos hablando de una niña. El padre tiene 32 años. Tú te imaginarás que esto nada más ocurre principalmente pues en esos lugares como Chiapas, Yucatán, que están como que son de una familia más tradicional. Pero fíjense, aquí en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, del municipio de Texcoco, pues también nos encontramos con ese tipo de comportamientos. Ya después tenemos a Chiapas, donde igualmente la madre tiene 10 años, el padre tiene 17. Acapulco, vean, muy famoso, en Guerrero, igualmente madre de 10 años, padre de 6 años. San Luis Potosí, vean, 11 años y el padre 47. Entonces, prácticamente estamos viendo el embarazo de niñas. Entonces, por eso es que también hay muchísimas muertes acumuladas, porque si de por sí, cuando el cuerpo de la mujer ya está maduro y adaptado para tener un embarazo, hay complicaciones, ahora traspólalo a la fisiología de una niña donde todavía no ha crecido lo suficiente, no se ha desarrollado lo suficiente, el riesgo aumenta. Y esto es algo que está pasando
en todos los estados, pero principalmente Estado de México y Chiapas pues, siguen en el top, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues la cultura de la prevención, ¿vale? Ahora aquí tenemos otra escala muy importante sobre cuáles son las principales las causas de muerte, las disfunciones maternas y razones de muerte materna por causas agrupadas en el año 2024. Lo primero es edema, proteinuria, trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio. Prácticamente lo que vamos a hablar más adelante, que se le conoce como preeclampsia y eclampsia y síndrome de HELP, se encuentra en primer lugar. Pero no muy adelante de ellos tenemos a la hemorragia obstétrica, ¿vale? Después tenemos a complicaciones del embarazo, parto y puerperio, aborto. Pero las dos grandes causas de defunciones maternas en nuestro país son trastornos hipertensivos, preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, y después hemorragia obstétrica. En algunos años a veces esto se llega a voltear, ¿vale? La hemorragia obstétrica y los trastornos hipertensivos siempre van a estar en primer lugar, ¿vale? Se van a dar cuenta de que una paciente obstetra que tiene una hemorragia se puede vaciar en muy poco tiempo. O sea, se llega a chocar, llega a tener complicaciones, pero muy, muy rápido. Y para eso nos va a servir la anatomía. A mí siempre me gusta empezar esta clase con todos mis alumnos diciéndoles que ninguna mujer debe perder la vida por causas relacionadas con el embarazo, parto o posparto. Es una organización que se encarga precisamente de ver el cuidado de las mujeres, ¿vale? Porque al final de cuentas es un proceso fisiológico, por lo que ninguna mujer debería tener complicaciones, que si existen, para eso tiene que ir a consultas prenatales. Créanme que yo he tenido a pacientes que no tienen ni una cita de control prenatal, ninguna. Y pues prácticamente llegan así ya en labor de parto. Y pues tienes que hacer un súper interrogatorio en unos segundos, ves a mis compañeras enfermeras canalizando, tomándoles signos vitales, tienes ahí al interno dando vueltas, a los pobres pacientes de enfermería también buscando la caja rosa, la caja roja. Créanme que es una urgencia, la mera verdad, bastante catastrófica porque estás a ciegas. En algunos casos a las pacientes les va muy bien, en algunos casos llega a complicar porque vienen con preeclampsia, vienen con eclampsia, tuvieron atonía uterina porque no llevaron un adecuado tratamiento, muchísimas cosas que más adelante vamos a ir checando. Vale. Tenemos que ver primeramente un poquito de anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. Ya me habían contado que vieron como que generalidades y vieron por ahí unos esquemas. Aquí vamos a especificar. Una de las principales diferencias que existe es a nivel óseo. La pelvis o los huesos coxales son uno de los pocos huesos donde tú puedes determinar el sexo del paciente. De su lado izquierdo están viendo prácticamente la pelvis masculina, símbolo del hombre. De su lado derecho están viendo una pelvis femenina. Y así a simple vista podemos darnos cuenta que hay diferencias anatómicas muy importantes. La pelvis de un paciente hombre, cisgénero, como le llaman ahora, es prácticamente más angosta, de hecho está más alargada, ¿vale? En cambio, la pelvis de una mujer, vean cómo es más ancha, más angosta, ¿vale? Porque aquí, a través de este conducto, van a hacer la bendición a través de un parto vaginal. Entonces, vean la diferencia anatómica que existen. Aquí tenemos esta otra imagen que me volé del muro. Vean, la pelvis de un hombre no llega, creo que ni a los 25 o 30 grados, ¿vale? Es muy pequeña en comparación con la abertura de los huesos coxales de una mujer que llega a ser hasta incluso hasta los 45, 40 grados. Entonces, vean que tenemos diferencias anatómicas desde a nivel óseo, ¿vale? A nivel de los huesos de la pelvis. Vamos a seguir viendo la pelvis. La pelvis no es un único hueso, se compone de tres, que se le van a conocer también como los huesos coxales. Este huesito amarillo, el más grandote, se va a llamar ilión, ¿vale? El que se encuentra en la parte de atrás o en la parte posterior de color verde, se va a llamar isquión. Aquí prácticamente estamos viendo las vértebras sacras y pues, al coxis. Y el que está enfrente así como de un color medio rosita morado, se le va a conocer como pubis. Si se dan cuenta, estos tres huesitos coxales o huesos de la pelvis están formando como un agujero.
que va a recibir el nombre de fosa acetabular o foramen del acetábulo, ¿vale? Que es aquí donde se va a introducir la cabeza del fémur para tener tu hermosa articulación de la extremidad pélvica. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuáles son los 3 huesos coxales, es ilión, isquion y pubis. Así como todas las personas somos diferentes, a nivel óseo también lo somos. Y se van a dar cuenta que los huesos coxales en una mujer, y tanto en un hombre, pero en este caso, como estamos viendo fisiología del embarazo, lo vamos a especificar como mujer, van a tener diferentes formas las pelvis, ¿vale? La pelvis antropoide, la pelvis platipeloide, la pelvis ginecoide y la pelvis androide. ¿Cuál es la mejor pelvis para un parto vaginal sin tantas complicaciones o sin complicaciones? Esa es la pelvis ginecoide, quien tiene la mejor relación anchura-altura y por lo tanto permite que ahora sí que el feto o el producto descienda a través de la cavidad vaginal. Las otras pelvis que estamos viendo como que no tienen una buena relación anchura-altura, lo que significa que una está muy angosta, otra está muy estrecha, y a veces no es que la mami no haya seguido adecuadamente sus citas prenatales, sino es que más bien que por anatomía, obviamente el producto no va a poder descender por ahí, porque directamente no va a dilatar lo suficiente y no va a caber. Hace muchos años les estoy contando cuando uno de mis maestros de gineco me decía, antes a las mujeres, estoy hablando de que el docente ya se jubiló del hospital hace como 10 años, pero le gusta dar clases, nos decía que para ver el tipo de pelvis, lo que se le hacía a las mujeres, fíjense, lo que se le hacía a las mujeres era sacarles una radiografía. Actualmente sabemos que eso pues, no es lo mejor del mundo, sobre todo para los fetos, porque pues, puede haber complicaciones, ¿no? Entonces, pero decía que antes hacían eso y verificaban en este momento qué tipo de pelvis tenía. Era muy difícil de ver, obviamente, pero decía que esa práctica se hacía. Actualmente eso ya no se utiliza, de hecho está contraindicado que a una mujer embarazada le haga rayos X si es que en algún caso no lo amerita. Actualmente ya no se hace eso, ¿vale? Pero si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la pelvis ideal para un parto vaginal? ¿Cuál dijimos que es? La ginecoide. La ginecoide. A ver, Lidia, bueno, creo que vas a decir ginecoide. ¿Vale? Sí, profe, iba a decir eso. Ok, vale. Ahora, vamos a darnos cuenta que la pelvis también tiene su cavidad pélvica, ¿vale? Lo que está así como de verde clarito, ¿qué es esto? Esto que están viendo acá. Voy a agarrar el cursor porque el ratón se mueve muy feo. ¿Vale? Esto que están viendo acá es prácticamente el hueso ilión, ¿van? Es muy grande. Y a esta parte de color verde clarito se le va a conocer como pelvis mayor o pelvis falsa. En contraste, todo lo que estamos viendo así como de un color verde más oscuro, se le va a conocer como pelvis menor o pelvis verdadera. ¿Y por qué? ¿Por qué se le llama pelvis verdadera o pelvis falsa? Porque todo lo que está en esta parte de color verde oscuro es aquí donde se van a encontrar los órganos pélvicos. Por eso se le llama pelvis verdadera, porque aquí es donde van a residir los órganos pélvicos, a diferencia de lo que viene siendo la parte más alta de lo que viene siendo el ilio, por eso se le llama pelvis falsa. Forma parte de los huesos coxales, pero por aquí no reposan órganos, ¿vale? Ahora, otra cosa que a lo mejor tú ya leíste, es que también vamos a tener algo que se llama diafragma pélvico. Y tú dirás, ay, ¿cómo que el diafragma, doctor? Si el diafragma es el principal músculo de la respiración. Y sí, vamos ahora a ponerles nombre y apellido. El diafragma no únicamente es un músculo de la respiración, de hecho, si tú buscas diafragma, vas a darte cuenta que te va a decir que es una estructura que sirve para dar soporte y división a los órganos. Siguiendo esta misma analogía, pues prácticamente estos músculos que más adelante vamos a ir viendo, se encargan de darle soporte y estructura a los órganos pélvicos. Por eso también se le llama diafragma, pero para no confundirnos en el principal músculo de la respiración, se le añade el apellido y se le llama diafragma pélvico, que son una serie de músculos que se encargan precisamente de darle soporte a los órganos pélvicos, ¿vale? Una cosa es el diafragma torácico y otra cosa es el diafragma pélvico. Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos?
Ok. A ver, dime, José. ¿El diafragma pélvico sería diferente de suelo pélvico, profe? No, de hecho, el diafragma pélvico forma parte del suelo pélvico. ¿Vale? Porque el suelo pélvico no únicamente es piel, sino también se compone de tejido adiposo y grasa, y en este momento, pues músculos. Y dentro de los cuales se encuentra el diafragma pélvico. Ah, ok, gracias, profe. ¿Vale? Ahorita vamos a ver cuáles son. Vale, aquí podemos ver otra imagen alusiva. Vemos que el hueso más grande, que es prácticamente este que parece como si fueran unas orejitas, se llama isquion. No, perdón, ilion. El que se encuentra acá atrás recibe el nombre de isquion, y estos dos que estamos viendo aquí, que forman como si fuera un 8, un infinito, reciben el nombre de pubis. Estos dos huesitos coxales se van a unir y van a formar la famosa articulación en sindesmosis del sínfisis del pubis. ¿Qué quiere decir articulación en sindesmosis? Que no se tienen que mover. A lo largo de todo el proceso del embarazo van a haber procesos hormonales muy interesantes que llegan en este momento a ser más flexibles las articulaciones, una de las cuales es la sínfisis del pubis y las articulaciones que tienes entre las vértebras. Por eso no sé si ustedes se han percatado de eso, que cuando una mujer está embarazada como que crece unos centímetros. Es precisamente por esta hormona que vamos a checar más adelante, que relaja lo que vienen siendo las articulaciones, haciéndola más flexible, y por eso como que la mujer embarazada se puede ver un poco más alta, ¿vale? Aquí podemos ver pelvis mayor o pelvis falsa, y lo que está de color azulito ahí hacia abajo, pelvis menor o pelvis verdadera. Y ahora, otra parte muy importante y fundamental. Tenemos en este caso la irrigación y drenaje venoso. Vean qué de hermosa es la irrigación que tenemos. Irrigación habla propiamente de las arterias, drenaje habla de las venas, ¿vale? Entonces, también a nivel, ahora sí que académico, en todos los dibujos, tú vas a encontrar a las arterias de color rojo y a las venas de color azul, ¿vale? No es como que en la vida real así se vea, pero para fines académicos y su mejor, ahora sí que mejor comprensión, se ven así, ¿vale? ¿Qué podemos encontrar aquí? Prácticamente esta arteria, que es la más grande de todo el cuerpo, va a recibir el nombre de aorta. Es una arteria grandísima, gigante, que prácticamente recorre todo tu cuerpo. En contraste, las venas más grandes que tú tienes son las venas cava superior e inferior. Ve qué hermoso es la irrigación que tienes. Y para esto, vamos a explicar. No sé cuál sigue. Okay. Vale. Ya vemos esta imagen. Ahora, vean. Ahorita vemos esta, pero que primero me interesa ver un diagrama para que quede con mayor comprensión. Vale. Todos deberían de ahora estar viendo la otra pantalla donde les puedo dibujar. ¿Ya la ven? Ahora sí, contéstenme por favor, no veo sus manos. Sí, profe. Ok. Sí, Vale. profe. Ahora, tú ya viste morfoficio 1 y morfoficio 2, y más aparte, pues ya tienes los antecedentes de lo que viene siendo la anatomía y la fisiología. Pero vamos a especificarlo, ¿vale? Tú tienes en este caso un órgano que se encarga de la distribución de lo que viene siendo la sangre, que es como si fuera una bomba. ¿Alguien sabe qué órgano es ese? ¿El corazón? El corazón, ¿vale? Ese es tu compañero, el corazón, ¿no? El corazón, como bien saben, se divide en 4 cámaras. Ahí está. Ayúdame a separar la conciencia. Se divide en 4 cámaras. ¿Cómo se llaman las cámaras que están arriba? O sea, esas que están aquí. A ver, Isabel. Aurículas, dice su compañera. Ahora, siempre que veamos un diagrama de todos los libros de medicina, siempre van a ser de frente al paciente. En todos los libros de anatomía siempre vamos a ser de frente al paciente. Lo que significa que aquí va a ser la derecha y aquí va a ser la izquierda. Entonces aquí sería aurícula derecha, aurícula izquierda. Abajo, ¿cómo se llaman, chicos? Ventrículos. Ventrículo, ok. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahora, ¿de dónde nace la arteria más grande de todo el cuerpo?
¿De qué cavidad nace la arteria más grande de todo el cuerpo? De la aurícula izquierda. Izquierda. No, dije arteria, no vena. Del ventrículo. Del ventrículo. ¿Cuál ventrículo? Del ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, muy bien. No sé quién habrá sido la que habló, pero muy bien. Es de aquí donde va a nacer la arteria más grande de todo el cuerpo. Voy a llevarme para acá. Que se llama aorta, ¿vale? Del ventrículo izquierdo nace la arteria más grande de todo el cuerpo, que se le conoce como aorta. Se divide en tres secciones: aorta ascendente, arco aórtico, callado aórtico, o bifurcación aórtica, lo mismo, no vamos a pelear por términos así. Tenemos después a la aorta descendente, que como se encuentra en la cavidad torácica, va a recibir el nombre de aorta torácica. Esta aorta torácica sigue descendiendo y va a atravesar al diafragma torácico. El diafragma torácico, chicos, es un músculo, ¿vale? Que no es recto, ¿vale? Sino más bien este diafragma es como si fuera una cúpula. Así como cuando vas a la escuela si ves las techumbres, bueno, tiene básicamente esa forma, como si fuera una cúpula. Y pues este diafragma es un músculo, ¿vale? Tiene algo que se le conoce como hiatos diafragmáticos. ¿Qué son los hiatos diafragmáticos? Son básicamente agujeros por donde van a pasar estructuras. En este caso, la aorta recibe el nombre de hiato aórtico. ¿Vale? Por eso es una abertura, es un agujero por donde va a atravesar la aorta. Recibe el nombre de hiato aórtico. Y así tienes un hiato o un agujero para la vena cava inferior y también tienes un hiato para el esófago. En este caso, como estamos hablando de arterias, pues es el hiato aórtico. Atravesando el hiato aórtico, o sea, el diafragma, ahora ya no estás en la cavidad torácica, ahora estás en la cavidad abdominal y vas ahora a recibir el nombre de aorta abdominal. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? No creo. Ahora sí contésteme porque estoy atento si alguien tiene dudas o participaciones con su manita, entonces no los veo. ¿Los tomamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, Ok, profe. vale. Sí, profe. Es la aorta abdominal. Ahora, esta aorta abdominal aproximadamente a nivel de L4 y L5. ¿Qué es L4 y L5? Pues vértebra lumbar 4 o vértebra lumbar 5. Más o menos a la altura de L4 o L5, vamos a tener la bifurcación de la aorta abdominal. Y ahora se va a llamar arteria ilíaca común. ¿Vale? Esta arteria ilíaca común después se va a dividir en dos. Una, esa es la arteria ilíaca común. Esta que estoy viendo acá es la arteria ilíaca externa. Y esta que estoy viendo acá, pues es la arteria ilíaca interna. ¿Cuál es la importancia de estas dos? La arteria ilíaca externa es la que va a irrigar a lo que viene siendo toda la pierna, toda la extremidad pélvica. Y la arteria ilíaca interna, esta es pregunta de examen, es la que va a irrigar a los órganos pélvicos. Si yo te pregunto en el examen, ¿cuál es la arteria que irriga a todos los órganos pélvicos o a la mayoría de los órganos pélvicos? ¿Qué me vas a responder? ¿Arteria ilíaca externa, arteria ilíaca interna o arteria ilíaca común? La interna. Pues la arteria ilíaca interna. Vale. Entonces aquí vamos a dibujar un útero con mucha imaginación, como siempre les digo. Voy a hacerme más para acá estos
Imágenes. Seguimos a tener un útero. Ahora, una rama de la arteria ilíaca interna se va a llamar arteria uterina. Una rama de la arteria ilíaca interna se va a llamar arteria uterina. Y si se llama arteria uterina, pues quiere decir que es la que va a irrigar al útero. Y presten atención aquí, chicos. Lo que puse aquí de color morado son los ovarios. ¿Vale? Los ovarios o las gónadas, porque también esto ocurre en los hombres, van a recibir su arteria o su irrigación, van a ser de la aorta abdominal. De la aorta abdominal van a nacer estas arterias ováricas o arterias gonadales. En el caso de la mujer, pues tiene ovarios, pues se llaman arterias ováricas. En el caso del hombre, pues se llaman arterias testiculares. Pero en este caso estamos viendo a la mujer. Y estas que estoy pintando yo de color verde, que nacen directamente de la aorta abdominal, son las arterias que le van a irrigar a los ovarios. Y en este caso van a recibir el nombre de arterias ováricas o arterias gonadales femeninas. Lo mismo. Arterias ováricas. Más o menos desde dónde nacen, pues aproximadamente a nivel de L3, ¿vale? Hasta aquí, ¿vamos bien con esta irrigación, chicos? Bueno, quiero imaginar que sí, porque creo que levantan sus manitas, pero ese como estoy atento a las participaciones, ¿no? Profe dijo que las arterias ováricas salían de la L3, ¿verdad? Aproximadamente a nivel de la L3. ¿Vale? Ok, gracias. Y nace directamente de la aorta abdominal. ¿Por qué es muy importante esto? Bueno, entonces vamos a ver. Vean que de corazón pasa a aorta torácica, atraviesas el hiato aórtico, ahora te llamas aorta abdominal, te bifurcas, o sea que te divides a nivel de L3 a L4 y te conviertes ahora en arteria ilíaca común. Después te divides en dos, arteria ilíaca externa, que pues esa ahorita no me interesa porque es para la extremidad pélvica, para las piernas, pero la que sí me interesa es la arteria ilíaca interna, que es la que va a irrigar a casi todos los órganos pélvicos. Una de esas ramitas se va a llamar arteria uterina, ¿vale? Y pues es la que va a irrigar a prácticamente todo el útero. Y de la aorta abdominal, aproximadamente a nivel de la vértebra lumbar 3 o de la L3, va a salir la arteria uterina que pues va a irrigar a los ovarios, ¿vale? ¿Se das cuenta? Es una irrigación muy rica que tiene el útero. El útero es pequeño, mide aproximadamente, dependiendo de la biografía que consulten, y también depende de la mujer, de unos 8 o 10 centímetros en un útero no gestante. Es pequeñito, pero mira qué tan irrigado está este órgano. Más adelante vamos a ver por qué. Ahora, vamos a regresar a esta misma imagen. Podemos ver aquí exactamente lo mismo, aorta abdominal, más o menos a nivel de L4 y L5 se va a bifurcar en dos, ¿vale? Y vean lo que pasa. Vamos aquí, arteria ilíaca común, se bifurca en dos, arteria ilíaca externa, arteria ilíaca interna, y una ramita de la arteria ilíaca interna se va a convertir en arteria uterina. Y ahora aquí viene un dato de vital importancia, y me dice, el útero no gestante recibe aproximadamente el 3.5 del gasto cardíaco. En contraste, con un útero gestante recibe aproximadamente del 12 al 15% del gasto cardíaco. Quiero que me digan ustedes, ¿qué es el gasto cardíaco? No en su manita y díganme, el gasto cardíaco es esto. O ya no recuerdan. Hola, maestro, buenas noches. Maestro, ¿el noches. gasto cardíaco no viene siendo el volumen de la sangre que bombea el corazón? Sí, pero ¿en cuánto tiempo? En un minuto. En un minuto, vale, muy bien, eso se acabó. El gasto cardíaco es todo lo que el corazón eyecta en un minuto.
¿vale? Toda la sangre que llega al corazón en un minuto. ¿Cómo se saca el gasto cardíaco? ¿Alguien recuerda cómo se saca el gasto cardíaco? Es la frecuencia cardíaca por el volumen. Frecuencia, pero ¿qué volumen? Porque volúmenes, pues hay muchos. Hay volúmenes sanguíneos, volumen respiratorio, volumen obstructivo. Es que aquí ya nos vamos a meter por decir a lo que es el volumen sistólico, el volumen Ajá. diastólico. ¿Y qué es eso? Ok, ya. A ver, los escucho. Levanten su manita, chicos, no tengan miedo. Es que se multiplica la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Ajá. Por eso le digo Y- que hay varios volúmenes, entonces medio recuerdo que es más o menos así. Esa es la fórmula. Lo que recuerdo es el volumen de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Ok, Para eso poder está, sacarlo. eso está muy bien, pero hace falta algo. A ver, ¿cuánto equivale aproximadamente el volumen sistólico? ¿Alguien se acuerda? En lo que les voy proyectando desde la otra pantalla, porque vamos a hacer unos ejercicios, ¿vale? Es más o menos entre 70 y 80. Ok, ¿de dónde saca esos números? Es que sabe que, maestro, yo lo acabo de ver en la escuela, estoy estudiando oficio y más o menos medio me acuerdo, por eso es que le comento. ¿Estás estudiando oficio? ¿A poco estudias 2 veces? Lo acabamos de ver el volumen sistólico, el volumen diastólico, entonces lo que es la frecuencia cardíaca, el gasto, el volumen minuto y así medio me acuerdo, pero sí son unas fórmulas que primero hay que sacar el volumen sistólico, el volumen diastólico, ya teniendo esos datos ya podemos sacar pues otro tipo de fórmula. Ok, vale. Todos ya deberían de ver ahorita. Había otra manita levantada, no vi de quién era. ¿Quién es? Era una que tenía como un logo amarillo. Habla, por favor. Creo que era Isabel, creo. Buenas noches, profe. Sí, estoy leyendo, sinceramente, porque no lo sé, pero sí, No pasa nada. como dice la compañera, el gasto cardíaco es una fórmula que son los latidos por el... ¡Ay! Aquí No estoy pasa nada, leyendo. chicos. Si no lo saben, díganme. Sabe que no me acuerdo y vamos a recapitular. No pasa nada. Sí, decía la sistólico, y usted preguntaba la ¿Cómo sabes? cantidad del volumen sistólico. Eso varía dependiendo No. si está, bueno, Sí, sabía que estaba la máquina libre, ¿no? Sí, espérame, es que hay los micrófonos abiertos, que es el de Adriano. Ahí está. Ya, ahora sí ya puedes hablar. ¿sí? Ok, vamos a explicar entonces. A ver, tengo el micrófono encendido. La chica así que dile al papá de la hija pues, bueno, por favor, porque si no la chica tampoco se va a graduar. Me dejan tener sus micrófonos porque si no, no escuchamos. Vale, ahora sí ya. Vamos a explicar entonces esta parte del gasto cardíaco y todo eso. Bueno, me decían que el gasto cardíaco, sí, la definición está bien. Es todo el volumen inyectado por el corazón en un minuto. ¿Vale? Y me dijeron bien la fórmula, que es básicamente el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Me decía, doctor, volumen sistólico equivale de 70 a 80 mililitros. ¿De dónde saca este dato del doctor Google, el libro de fisiología médica de Guyton y Hall? ¿De dónde lo saca? Muy bien, vamos a irnos aquí a nuestro hermosísimo dibujo del corazón, por eso lo dibujé. Voy a borrar en este caso por lo que no necesito. Vale, ahora, el corazón es básicamente una bomba, chicos. Y una bomba va a estar constantemente fluyendo, en este caso la sangre, bombeándola para que se distribuya prácticamente todo el cuerpo. Pero
Así como cuando tú colocas una bomba en tu tinaco, en tu cisterna, para que suba y distribuya el agua a toda tu casa, tú no puedes llegar y conectar la bomba así nada más. Llegas, la conectas, la enchufas y ya empieza a succionar, ya empieza a bombear. ¿Qué es lo que tienes que hacer con esa bomba antes para que realmente tenga succión? Dígame, el corazón es una bomba. ¿Qué es lo que requieres hacer para que en este caso la bomba de agua que utilizas para la distribución de toda tu casa, para que pueda succionar, para que pueda bombear, ¿qué tienes que hacerle? No la puedes llegar así al vacío y conectarla. ¿Qué tienes que hacer? Purgarla. Purgarla. ¿Por qué? Tiene que haber una ligera presión dentro de lo que viene siendo de la bomba para que pueda generar el efecto de succión y el efecto de bombear. En el corazón pasa exactamente lo mismo. Es una bomba. Aproximadamente, ¿vale? Un ventrículo izquierdo tiene una capacidad de 100 mililitros. ¿Vale? Esto es lo que nos dice Guyton, pero quiero que más que se aprendan los números, sepan que esto es un ejemplo genérico de lo que viene siendo cuántos mililitros le caben de sangre al ventrículo izquierdo, porque cada paciente es diferente. El paciente o la persona que agarra el libro de fisiología médica de Guyton y Hall, que es el más famoso que pues creo que existe para fisiología, es un paciente masculino hombre que mide 1,70 y pesa 70 kilogramos. Es como que el paciente ideal que muchos libros de medicina, muchos libros de anatomía y muchos libros de fisiología toman como ejemplo. Entonces, un corazón es proporcional al tamaño del paciente. No es lo mismo el corazón de una persona que mide 1,90 y pesa prácticamente 100 kilos al de una paciente que a lo mejor es más delgadita, mide 1,47 centímetros, 147 centímetros y pesa 50 kilos. Obviamente su corazón va a ser más pequeño. Por eso el ejemplo que muchas veces nos dicen de 70, 80, es más bien un ejemplo genérico y una manera de poder dimensionar la información, ¿vale? Entonces, como nos cuenta Guyton y Hall, es decir, todo lo que inyecta el corazón, en este caso el ventrículo izquierdo, todo lo que arroja es el volumen sistólico. Disculpen. Y ese volumen sistólico equivale al 70%. Esta cavidad del ventrículo izquierdo, o todas las cavidades en sí, no se quedan vacías. Siempre va a quedar algo que se le va a conocer como volumen residual. ¿Vale? Volumen residual. Entonces, todo lo que inyecta el corazón, en este caso el ventrículo izquierdo hacia la aorta, van a ser aproximadamente el 70%. ¿Cuánto es el 70% de 100 mililitros? No, muy sencillo. 70 mililitros. 70 mililitros. Son 50. No, 70 mililitros. ¿Vale? Que es muy cercano a lo que estamos viendo aquí. Pero vuelvo a reiterarles, es un ejemplo genérico para que tú te des una idea, ¿vale? Obviamente, dependiendo de la complexión del paciente, pues esto puede llegar a variar, pero es, digamos, una media. De ahí sale este número, que es de 70, incluso otra bibliografía de fisiología te puede decir que hasta 80, porque va a depender del paciente. No nos vamos a hacer pelotas, vamos a dejarlo nosotros en una media de 70 mililitros, ¿vale? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿De dónde salen esos 70? Ok, vale. Ahora, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? ¿Quién me dice? Yo sé que es de tanto a tanto. 60 a 100 latidos por minuto. De 60 60 a 100. a 100 latidos por minuto, ¿vale? Y nos estaba diciendo nuestra hermosa bibliografía
que prácticamente es un artículo de cielo, que nos dice que un útero no gestante, o sea, que no está embarazada, recibe el 3.5%. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Para que esto quede claro. Gracias a Dios tenemos calculadoras y podemos hacerlo. Ahora, vamos a suponer que tienes la paciente 1, ¿vale? Así le vamos a poner. Paciente 1 tiene una frecuencia cardíaca, vamos a ponerle 72 latidos por minuto. Voy a sacar mi fórmula del gasto cardíaco, que en este caso me dicen que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Vamos a sustituir, ¿vale? Volumen sistólico ya sabemos que tiene un valor de 70, ya lo explicamos hace rato. Se va a multiplicar por la frecuencia cardíaca, que en este caso, pues es 72. Entonces, esto aquí con tu hermosa calculadora, lo único que vas a hacer es multiplicar tu 70, que eso no va a cambiar, es una constante, y lo vas a multiplicar en este caso por 72. Entonces, lo que voy a hacer por 72. Me sale 5,040 mililitros, ¿vale? Eso es lo que el corazón de esta paciente está bombeando en un minuto, o sea, prácticamente 5 litros. 5 litros es lo que su corazón expulsa en un minuto, ¿vale? Esto es tu gasto cardíaco. Hasta aquí, ¿vamos bien con esto? Ok, vale. Vamos a ver cuánto ella tiene de irrigación en su útero, ¿vale? Si nos dice que es el 3.5%. ¿Qué quiere decir? Este 5,040 mililitros es el 100%. Y yo quiero saber lo del útero, que en este caso es del 3.5%. Entonces tú aquí con tu hermosa calculadora, ya es bien fácil, la verdad. Únicamente pones el símbolo de porcentaje y agregas el 3.5%, es lo que voy a hacer yo. 3.5, y me dice que es 176 mililitros. Vamos a dejar en esto. Mililitros. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente, de todo el gasto cardíaco, su útero no gestante está recibiendo por minuto 176 mililitros. ¿Vale? Es un útero no gestante. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ahora, vamos a cambiar las tornas. Vamos a suponer que ahora no es un útero, es un útero gestante. Vamos a poner a la paciente 2, se llama, le voy a poner, son ejemplos genéricos. Como ya está embarazada, ya se encuentra prácticamente en la semana 35, o sea, ya prácticamente a finales. También como la mujer, pues va a estar cargando mínimamente 9 kilogramos. O sea, imagínense ustedes tener, bueno, las que son mamás creo que ya lo saben, pero los caballeros y las que todavía no están embarazadas, imagínense tener más de 9 kilos que estás cargando durante todo el día. Pues no manches, ¿no? Imagínate cómo va a estar tu sistema cardiovascular bombeando para, pues, en ese momento, pues ayudarte a hacer tus actividades nada más normales. Regularmente estas pacientes van a estar un poco más taquicárdicas, ¿vale? Van a tener una ligera elevación de la frecuencia cardíaca. Vamos a suponer que en este caso tiene 90 latidos por minuto. Pero en este caso es un útero gestante. ¿Vale? Y un útero gestante nos habían dicho que recibe del 12 al 15% de ese gasto cardíaco. Esto ocurre principalmente arriba de la semana 32, que es cuando ya está grandecito el bebé, ¿vale? El feto, el producto. Vamos a hacer esto. Voy a pasarme esto por acá porque no me funciona. Ahí está. Vamos a sacar el gasto cardíaco de esta paciente 2. Nos dice que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Vamos a sustituir. Volumen sistólico sigue siendo el mismo, 70. Frecuencia cardíaca, bueno, pues en este caso es 90.
y lo vas a multiplicar. Aquí tienes tu calculadora y vamos a hacerlo. En este caso voy a agarrar 70 y lo voy a multiplicar por 90, que es mi frecuencia cardíaca. Me dice que esta paciente está teniendo de gasto cardíaco, o sea, una paciente ya, con otra paciente, con una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, tiene un gasto cardíaco de 6,300 mililitros. O sea, es bastante. Si aumenta con respecto a la otra, que pues no está embarazada, prácticamente 1 litro más, 1 litro y cachito y más. Esto equivale a mi 100%. Pero ahora es un útero que sí es gestante. Se encuentra en esta paciente, dijimos que estaba en la semana 35. A partir de la semana 32 de gestación, va a haber un aumento de prácticamente 5 veces más. Entonces, yo quiero saber cuánto es el 15%. Bueno, entonces, yo tomo mi calculadora. Ahora todo es muy fácil. Voy a agarrar el símbolo de porcentaje y quiero que ahora me calcule el 15%. ¿Cuánto está recibiendo ese útero por minuto? Ese útero gestante, por eso lo voy a poner como útero G, está recibiendo 945 mililitros por minuto. Entonces, ¿cuántos litros son los que tiene de sangre el cuerpo humano? Aproximadamente. Dime, ¿cuántos litros son los que llega a tener el cuerpo humano? ¿Cuántos litros de sangre? Entre 4 y 5 litros, De ¿no? 4 y 5 o hasta 6, ¿no? Obviamente esto va a depender de la complexión del paciente. Vamos a suponer, vamos a dejarlo en 5 litros en esta paciente. Ya tiene 5 litros de sangre. Y si tiene una hemorragia obstétrica y su útero gestante está recibiendo en cada minuto 945 mililitros, ¿en cuánto tiempo se desangrará esta paciente por completo? ¿En 5 minutos? En 5 minutos. Vean qué de importante es conocer la anatomía. Vamos a minimizar esto. Ahora quiero que vean esto. ¿Cómo es la irrigación de lo que viene siendo el útero y los ovarios? Pues prácticamente de manera directa con el corazón. En el caso de los ovarios, que nada más es corazón, aorta, arterias ováricas, ya llegaste. A nivel del ovario, pues es corazón, aorta, arteria ilíaca común, arteria ilíaca interna y ya irrigación del útero. O sea, prácticamente tienes una irrigación muy rica de estos órganos. Entonces, ve cuánto le está pasando de sangre a esta paciente, pues en cuánto tiempo se va a desangrar la paciente y se va a chocar y va a tener complicaciones por una hemorragia obstétrica, pues prácticamente en minutos. Por eso, si recuerdas las tablitas que vimos de epidemiología, la hemorragia obstétrica era una de las principales causas de muerte, porque si tú no actúas rápido, la paciente se desangra prácticamente en unos minutos, ¿vale? Hasta aquí, ¿vamos bien? Okay. Es aquí donde se une la fisiología con la anatomía, ¿vale? Tú dirás, ¿por eso me sirve que me aprendan las arterias? Pues sí, ¿no? No es porque ya nada más lo diga. ¿Vale? Vamos a cambiar ahora a esta. ¿Vale? Déjenme les proyecto otra vez. Que se está proyectando. Ok, ya habíamos checado esto prácticamente. Y aquí tengo más imágenes. Vean, esta imagen me la volé del libro de Moore, de anatomía. Y vean, aquí podemos ver. Ay, déjenme cambio. Vale, aquí podemos ver arteria ilíaca interna, que dijimos que es la que irriga a la gran mayoría de los órganos pélvicos. Su principal ramita, la arteria uterina, vean cómo es que literalmente estas ramitas se van poco a poco haciéndose más grandes y más pequeñas y van rodeando a este órgano. Y de aquí nace la arteria vaginal, que como su nombre lo dice, pues va a irrigar a la vagina y un cachito de lo que viene siendo la vejiga. Vean, aquí tenemos la arteria ovárica, que esta nace directamente de la aorta, y cómo es que va irrigando también a toda la trompa de falopio y el óvulo. Aquí tenemos otra imagen más bonita. Vean esto. Aorta abdominal,
Dijimos que las arterias ováricas nacen directamente de la aorta, más o menos aproximadamente a nivel de L3, vean, y es la que va a irrigar a prácticamente todo el ovario y la trompa de falopio. Vean cómo es de rica la irrigación que tiene el órgano reproductor femenino. Seguimos descendiendo, arteria ilíaca común, que dijimos que esta bifurcación empezaba a nivel de L4 o L5, y después se divide en dos, arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Y una de estas ramas, conocida como la arteria uterina, como su nombre lo dice, es la que va a irrigar al útero. ¿Vale? Vean cómo es que se va ramificando. Y de esta arteria uterina va a nacer la arteria vaginal, que como su nombre lo dice, va a irrigar aparte del cérvix también y propiamente a la cavidad vaginal. ¿Vale? Y se dan cuenta que prácticamente se va formando como un arbolito, ¿vale? Así como tienes un árbol, aquí sería el tronco, y poco a poco se van ramificando, 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 y conforme se van acercando más hacia las hojitas, pues las ramas se van haciendo más pequeñas. Pues esto mismo ocurre aquí. Esta imagen me encanta muchísimo porque podemos ver de manera más didáctica la irrigación, y sobre todo esto. ¿Ves que está encerrado en un cuadro rojo algo que se le conoce como arterias espirales? Reciben este nombre porque literalmente están así, como si fueran espirales, que son las ramas más pequeñas que van a irrigar en este caso al útero. Las arterias espirales son sumamente importantes porque son las que atraviesan todas las capas de lo que viene siendo el útero, desde el perimetrio, el miometrio hasta el endometrio. Y pongan un asterisco en estas arterias espirales porque cuando veamos una patología que se llama preeclampsia se relaciona específicamente con estas arterias. Entonces, pónganle ahí un asterisco porque va a tener correlación clínica más adelante. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, maestro. Entonces, vean lo hermoso y lo bonito que están diseñadas las mujeres, ¿vale? Yo siempre he dicho hay que amarlas, respetarlas, porque comprenderlas sí está complejo, ¿verdad? Maestro, perdón, ¿Sí quién es? Gloria, Dime, Gloria. le quiero hacer un comentario al Ajá. respecto. Sí, mire, y ahora pues comprendo muchas cosas, ¿no? Ujú. De lo que pasó en mis primeras prácticas hace muchos años. Pues mi primer muertito fue una señora que falleció por eso, por hemorragia obstétrica. Su bebé tenía 6 meses, o sea, nació vivo, pero a la hora de darle a ella la atención, yo la verdad me quedé choqueada y porque eran mis primeras prácticas que yo tenía ahí de enfermería, y el doctor ya no sabía qué hacer y de hecho la paciente falleció. Okay. Porque empezó a sangrar, pero no, o sea, pero era muy poquito. Yo es por lo que yo percibía. Pero luego, porque no salía la placenta. Ok. Y luego el doctor agarró, pinzó, o sea, adentro de la vagina pinzó, yo pienso que era la placenta, y la jaló como va. Y yo nada más oí un estruendo como cuando arrancas una planta de la raíz, como truenan las raíces, así tronó por dentro, o sea, lo que le jaló, ¿no? Bueno, era la placenta, yo me imagino. Y antes era muy, pues como a lo vivo, ¿no, maestro? Porque había cubetas donde paraban la sangre, o ya no, ya son eyectores, ya es otra cosa, ya no las... No, fue un show de verdad, todo el mundo, el médico gritando, pidiendo pues todo lo que necesitaba a gritos, y la señora falleció, pero nunca se le paró el sangrado, y se llenó una cubeta. La cubeta la tenían en la mesa de exploración, de ahí le salía un plástico, y ese plástico lo metían en la cubeta de metal, y ahí, no, se sangró toda. Y entonces ahorita que me está explicando esto, estoy reviviéndola así todo ese proceso, y yo digo, no, pues ¿cuándo? No, pues nos iba a salvar.
No, sí. Por más que le corriéramos y quisiéramos y que nos pidiera, no, pues no, porque fue desprendimiento, maestro. Ujú. Eso que se oyó, ¿qué era? Bueno, fíjate que para que salga la placenta, que es un proceso que se llama alumbramiento, pues debe de haber una resorción de lo que viene siendo el tamaño del útero. En este momento, si la placenta se queda atorada, no puedes llegar a jalarla. Más adelante vamos a ver cómo es la anatomía de una placenta. Pero sí, literalmente la placenta funciona como si fuera una de estas manitas, adelantándome un poquito a la clase, que se pegan en los vidrios. Entonces, imagínate, a la hora de jalar, no únicamente se desprende la placenta, sino que también se desprenden partes de lo que viene siendo el útero. O incluso se puede llegar a quedar un fragmento ahí atorado de esta placenta. Y a través de esta placenta, que también tiene una irrigación muy interesante que vamos a checar después, pues empieza a seguir succionando lo que viene siendo sangre. Por eso la paciente no paraba de sangrar. ¿Qué tenían que haber hecho? Bueno, si no, obviamente manejo con fármacos a través de la oxitocina para que haya una vasoconstricción y se haga pequeño el útero otra vez. Manejo de líquidos, aquí ya no directamente cristaloides ni, ¿cómo se llaman estos? Geles, sino ya directamente concentrados eritrocitarios. Y pues hacer varias técnicas de reserción o directamente, si no hay manera de parar el sangrado, lo que a veces llegan a hacer así como de último recurso es literalmente quitar el útero. ¿Vale? ¿Lo del balón ya no se utiliza, maestro? O el balón de Bacri, en dado caso, si se tiene. Ah, Al menos ok. si estás en el servicio público, bueno, el balón de Bacri es como que un mito. Hay una forma de hacer un balón de Bacri con un condón, lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Bueno, gracias, Pero, maestro. Era mi comentario. de hecho, tuviste una experiencia un poco desafortunada. Híjole, no, yo quedé traumada, ¿eh? Ujú. Y yo creo que de ahí me incliné a primer nivel, ¿eh? Ok. No te preocupes. En primer nivel también hay muchísimo trabajo. Sí, pero Bien. no, yo estaba así de no. Sí, fue muy, muy cruel para mí porque yo era mi primera práctica, bien jovencita, y no, y con todo ese show me quedé, la verdad, bien choqueada. Gracias, maestro. Sí, no hay de qué, por eso estamos aquí. Vamos a ver ahora a grandes rasgos los órganos reproductores externos, ¿vale? Dentro de los cuales se encuentra el monte de Venus, que nos dice aquí que es un cojinete graso, y después de la pubertad se cubre de vello, y ese vello recibe el nombre de los pendejos, ¿vale? Prácticamente este cojinete graso y esos vellos funcionan como una barrera física y también como un medio donde se pueden quedar atrapadas ciertas partículas dentro de los cuales se encuentran los microorganismos, ¿vale? Tenemos los labios mayores, que es una estructura de grasa que contiene muchas glándulas que ayuda principalmente a proteger, ¿vale? También tenemos los labios menores, que son prácticamente estos, que son una parte de los órganos completamente vascularizados, que ya se imaginarán por qué arteria, a través de la arteria vaginal. Son compuestos de tejido conectivo, músculo liso y también brindan protección a la cavidad vaginal, ¿vale? Tenemos aquí esta estructura que se le llama clítoris, que es el principal órgano erógeno femenino y es el homólogo del pene. Tenemos también aquí en medio en este caso el clítoris y la cavidad vaginal al meato urinario o a la uretra, ¿vale? Que en este caso es el que permite la salida de la orina y es parte de la uretra básicamente. Cuando están los pasantitos como que apenas aprendiendo a colocar sondas vesicales o los estudiantes, o incluso a veces en interno también, pues hay que explicarles de manera muy específica cómo se coloca una sonda vesical en una mujer. En un hombre, yo siempre les digo a los chicos y a las chicas, es muy sencillo, nada más hay una abertura y pues por ahí. Pero en una mujer debes de ser más minucioso y tener muchísimo cuidado dónde vas a introducir la sonda vesical, porque a veces los compañeros, sobre todo a veces más los caballeros, que tienen un poco, ¿cómo llamarlo? Como que más nervio, es lo que me ha tocado ver a mí a lo largo de mi experiencia, es que como ven el orificio más grande, pues por ahí quiere meter la sonda vesical. Y les digo, no chicos, aprendan anatomía, ¿vale? Para eso sirve la anatomía, por supuesto que sirve. La uretra se encuentra entre la cavidad vaginal y el clítoris, ¿vale? Ese orificio más pequeño, por ahí va a pasar la sonda vesical, sí, por ahí va a pasar la sonda vesical. Entonces, ustedes tienen a su cargo pasantes, estudiantes, o a lo mejor el interno, yo sé que no están a cargo de ellos, pero si ven que ya va a poner una sonda vesical, yo sé que sonará muy redundante, pero pregúntenle, porque en verdad he visto casos donde los chicos
Pues colocan mal la sonda vesical y andan introduciendo la sonda a través de la cavidad vaginal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Vale? Probablemente tenemos la cavidad vaginal. Ahora, en la cavidad vaginal también hay algo que se le conoce como hime, que es una membrana que recubre casi en su totalidad al espacio vaginal. Y en muchas culturas, sobre todo en lugares más tradicionales, se dice que una mujer cuando es virgen y tiene su primera relación sexual tiene que tener sangre. Déjenme decirles, chicos, que el hime se puede llegar a romper no únicamente en una relación sexual. Si hay, por ejemplo, algún traumatismo, pues el hime también se puede llegar a romper, ¿vale? Y otra cosa de vital importancia. La vagina no tiene glándulas, ¿vale? No tiene glándulas. Tú dirás, pero ¿cómo si cuando uno revisa a las pacientes, pues se siente la mucosidad? Ah, bueno, porque en este caso la vagina hace algo que se llama trasudado capilar, que quiere decir que básicamente suda como lo hace la piel o como lo hacen las axilas. ¿De dónde se obtiene esa mucosidad? Pues a través del cérvix. Ahora, la cavidad vaginal tiene una protección. Esa mucosidad, ese transudado capilar, tiene un pH ligeramente ácido. ¿Qué ocurre aquí? Tú en todo tu cuerpo tienes algo que se le conoce como inmunidad innata. Esta inmunidad innata prácticamente la tienen todas las personas. ¿Qué es la inmunidad innata? Bueno, pues lo que vienen siendo las barreras naturales. La piel con el sudor, el cerumen, la boca con la saliva, el oído a través del cerumen, y en el caso de la cavidad vaginal a través de ese sudor y esta mucosidad. Regularmente estas inmunidades innatas tienen un pH ácido, porque al tener un pH ácido evitan el crecimiento bacteriano, ¿vale? Antes de pasar a esto. Ahora, siempre hay algo muy interesante con las mujeres, y es que, ¿por qué una mujer tiene mayor incidencia en tener infecciones de vías urinarias, las famosas IBU? ¿Por qué? Levanten su mano y díganme una razón. A ver, Rosa. Es por la cercanía, ¿no, maestro? Por la cercanía de la vagina y del meato urinario. Pues, No necesariamente. O sea, sí, pero falta otra estructura por ahí. ok. Ok. A ver, Lidia. Porque los uréteres están más cercanos pues sí, al meato urinario. Urinario. A ver, falta algo. A ver, Isabel. Bueno, por anatomía, porque está el recto, el ano. ¿Y qué más? Hay contaminación, o sea, puede haber arrastre de microorganismos, De o sea, humedad. microorganismos. Ok, puede haber arrastre de microorganismos. Gracias, Isabel. A ver, Ávila. Por la humedad. Por la humedad. Bueno, obviamente también tienen que ver las condiciones. Pero ya a ver, el último, Diego, ya para dar la explicación. Sería por la cuestión cómo es la limpieza. Puede estar relacionado con la limpieza. Ok. Pues bien, tienen buenos argumentos. ¿Vale? Digo, pues por la limpieza, porque hay varias pacientes, o más que nada féminas, que luego se limpian de atrás hacia adelante, en vez de que lo hagan de adelante hacia atrás. Ok, muy bien. Vamos a explicar qué es lo que ocurre aquí. Alguien decía el tamaño de la uretra y pues sí, pues lógicamente es más pequeña porque obviamente el hombre tiene el pene y pues añades otros centímetros más y pues aleja más de la cavidad anal. Su compañero menciona la limpieza, que sí tiene que ver mucho para, en este caso, creo que su compañera Isabel nos dice que hay arrastre de microorganismos. Dentro de tu cuerpo, chicos y chicas, tenemos algo que se le conoce como microbioma o tu famosa microbiota intestinal, que son prácticamente bacterias que no te hacen daño, pero pues ahí viven y pues no te hacen daño ni tampoco perjudican, pero pues como que hemos hecho una relación simbiótica. De esta microbiota intestinal, antes conocida como flora intestinal, tenemos una bacteria pues, muy interesante, que es la famosa E. coli o la Escherichia coli, o Escherichia coli, si quieres verte más latín. Este tipo de bacteria vive de manera natural en todo el tracto gastrointestinal, principalmente en el colon, y pues se elimina a través de las heces.
Este agente causal o agente patógeno llamada E. coli es el principal causante de las infecciones en vías urinarias, ¿vale? Él vive de manera natural en el tracto gastrointestinal, pero cuando hay arrastre de microorganismos, más aparte, como es su compañera, añadimos que hay humedad, no hay una buena higiene, pues, y aparte la uretra es más pequeña, pues aquí prolifera y aquí en la cavidad urinaria, este patógeno sí genera una complicación, que en este caso es la infección por vías urinarias, ¿vale? Por eso es muy importante realizar un buen aseo, ver el orden en el que se utiliza, mantener lo mejor que se pueda en las condiciones, pues el aparato reproductor femenino, ¿vale? Por eso es que una mujer tiene mayor incidencia de infecciones en vías urinarias. No únicamente ocurre por la higiene, sino también por las prácticas de riesgo. ¿Qué ocurre aquí? Yo tenía una paciente que era muy recurrente que llegara por infecciones de vías urinarias. Yo dije, se le daba tratamiento, se le daba pues, las medidas de protección. Yo decía, pero ¿por qué regresa? ¿Por qué regresa? Era muy constante que esta paciente regresara. Y hasta que un momento llegó sin su pareja, dato de vital importancia, le decía, oye, ¿practicas alguna otra observación? Le pregunté ya sobre su vida sexual. Me dice, sí, a mi pareja le gusta tener el sexo anal. Y después de que pasamos del sexo anal, pasamos al sexo vaginal. Le dije, no se hace ninguna limpieza, ninguna aseo. Dice, no, doctora, así, a cómo va en el calor del momento. Digo, bueno, pues ya le empecé a explicar esto de las bacterias. Le dije, si lo quieres practicar, no está contraindicado, forma parte de tus derechos sexuales, pero sí tienes que hacer un aseo y una buena higiene antes y después de cada introducción, ya sea sexo anal o sexo vaginal. Digo, porque las bacterias que viven en el tracto gastrointestinal, como está más cercano a la cavidad vaginal, la uretra, no manches, digo, empiezas a provocar ahora sí que un ambiente favorable para tener infecciones y vías urinarias. Entonces, no solamente la higiene, sino también las prácticas sexuales que llegan a tener los pacientes, ¿vale? En este caso, si van a tener este tipo de relaciones, pues decirles que deben de tener una adecuada higiene, ¿vale? Vamos a pasar ahora a los triángulos, ¿vale? Hay algo que se llama triángulo urogenital, se llama urogenital porque pues tiene a los genitales, tiene parte del sistema urinario, y triángulo perianal. Aquí estamos viendo prácticamente a los músculos que van a formar el piso pélvico o el diafragma pélvico. El músculo bulboesponjoso y el isquiocavernoso van a ser uno de los principales músculos que van a tener conflictos a la hora que exista un parto vaginal. Porque estos músculos se dan cuenta que la cavidad vaginal es pequeña. Cuando pasa y desciende el producto a través de la cavidad vaginal, tiene que estirar a todos los músculos. Y como si fueran unas ligas, van a empezar a romper estas fibras musculares a tal grado que incluso puede haber desgarros. ¿Qué otra cosa ocurre? Muchas mamis después de muchos partos vaginales se vuelven incontinentes. ¿Por qué? Porque como estos músculos ya se estiraron mucho tiempo, ya perdieron la propiedad de contraerse. Y es aquí cuando se les manda a hacer un tipo de ejercicio. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos ejercicios? ¿O nadie sabe cómo se llaman esos ejercicios? ¿Son los famosos ejercicios del piso pélvico o los ejercicios de quién? Tiene un nombre muy, muy interesante. De Kegel, algo así. De Kegel, ¿vale? Porque precisamente lo que queremos es fortalecer estos músculos para que la mami no es como que se vuelva a recuperar al 100%, pero sí ayuda en este momento a que sea más fácil el retornar a la normalidad, ¿vale? Aquí podemos ver precisamente a estos músculos. Los músculos elevadores del ano se van a dar cuenta que van a formar parte del piso pélvico. Tenemos al pubococcigio, pubo rectal y el iliococcigio. Y aquí a nivel de la uretra, vean, aquí está la vagina, aquí está la uretra, tenemos un músculo que se llama el esfínter uretral externo, que este músculo tú sí lo puedes controlar de manera voluntaria, ¿vale? Que es cuando te anda muchas ganas de ir a hacer pipí y pues andas apretando y después te diriges al baño y ya por fin logras hacer tus necesidades. Pero como he dicho, cuando el bebé o el producto sale por la cavidad vaginal, pues se estira prácticamente a todos estos músculos y este músculo, el complejo del esfínter externo urogenital, pues prácticamente vas a estirar muchísimo estos músculos y pues hace que en este caso la mami se vuelva incontinente. ¿Vale? Ahora, aquí tenemos otra imagen que obviamente me la volvió del Moore, cuando vemos en este caso, pues el desgarro del periné,
que también puede llegar a pasar. Vean cómo es que se expande la cavidad vaginal para que pueda salir el producto, ¿vale? Lo mismo podemos ver aquí en esta otra imagen, pero en este caso es otro tipo de desgarro del tubo coxígeo. Hay veces en que hay pacientes que ya tienen una gran cantidad de partos vaginales que conforme va pasando el tiempo llegan a tener un prolapso, ¿vale? Que es básicamente que el piso pélvico y el diafragma pélvico se desciende. La causa más común sí puede llegar a ser por partos vaginales, pero este prolapso también puede ocurrir por algunas otras condiciones como lo pueden ser algún traumatismo, entre otras cosas, ¿vale? ¿Dudas, preguntas ahorita con esto? Profesor, una pregunta. Sí. Gloria, ¿y las glándulas de Bartolini, es que era en la otra diapositiva, qué función Ah, las tienen glándulas ahí? de Bartolini. ¿En cuál dices? No, ¿En esta? en todo en la otra anterior que nos, o sea, ¿En no, esta? no, en la que sigue, para arriba. ¿En O la sea, que cuando sigue? nos estaba explicando toda la función, ¿Aquí? o sea, las glándulas de Bartolini, ¿qué función tienen? ¿En cuál dices? ¿En esta o en cuál es? Bueno, en general, En general. Ah, bueno. Las glándulas de Bartolini tienen también la función de segregar algún cerumen, que también tiene como prioridad proteger la cavidad vaginal. Hay veces en que estas glándulas se pueden llegar a tapar. Como es una glándula, tiene también un conducto. Cuando no hay una buena higiene, pues prácticamente estas glándulas se queda atorado este conducto y puede llegar a generar complicaciones. Y es cuando a veces hay una inflamación, hay un proceso inflamatorio y a veces puede llegar a algún olor un poco desagradable, ¿vale? No sé si respondí tu pregunta. Ajá, bueno, en sí, sirven para lubricar. Sirven para lubricar, protección de cerumen, para, en este caso, protección antibacteriana y entre otras cositas, ¿vale? Pero en general es para lo que sirve. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Ok, creo que dicen que no, porque sus manitas. Vale, ya la vimos hace rato. Muy bien. Vamos a ver ahora de manera general los órganos reproductores internos. Ya vimos las generalidades del externo, ahora vamos a ver los internos, ¿vale? Tenemos principalmente aquí pues al útero, tenemos aquí al ovario, a la trompa de falopio, también la podemos encontrar ya como en los oviductos, tenemos al cérvix o también conocido como cuello, las 3 capas del útero, endometrio que dijimos que es la más interna, miometrio, perimetrio, la cavidad vaginal, y se dan cuenta la trompa de falopio, o los oviductos, mejor dicho, tienen nombre respecto a cada uno de esos apartados, ¿vale? El útero en una paciente nulípara, o sea que nunca ha tenido un parto, o sea, embarazado o no ha sido gestante, mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros por 9 a 10 centímetros. Es un órgano pequeñito, pero cuando es un útero gestante, este útero llega a crecer hasta más de los 35 centímetros, incluso algunos hasta los 40 centímetros. Llega a crecer tanto el útero que llega a aplazar al diafragma y hace que incluso el corazón se mueva ligeramente hacia la izquierda. Entonces vean cuánto llega a crecer este órgano cuando es pequeñito, de unos 10 centímetros, 8 centímetros, ¿vale? El cérvix, aquí sí, el cérvix, para que vean, ya contiene glándulas y va a secretar mucina. O sea, mucina es básicamente moco, el famoso moco cervical, ¿vale? La vagina, que tiene una longitud de 7 a 12.5 centímetros, dijimos que no tiene glándulas. Produce ahora sí que sudoración a través de un proceso que se llama transudado capilar, ¿vale? El perimetrio dijimos que es básicamente como una película de cerosa semitransparente que cubre al útero. Después tenemos al miometrio, que es básicamente músculo liso, muy importante para ver los procesos más adelante. Endometrio, que dijimos que es la capa que crece y se descama en cada ciclo menstrual, que es donde va a haber aquí el proceso de implantación y después el proceso de maduración, ¿vale? Y anidación. El ovario, dijimos que la corteza es básicamente donde se encuentran los ovocitos y los folículos que ya vimos en el ciclo menstrual, y la médula es prácticamente donde se encuentra toda la irrigación. Si ya tienes una muy buena correlación, sabes que el ovario tiene su irrigación directamente de la aorta abdominal a través de la arteria ovárica. Ahora,
La trompa de falopio o los oviductos tiene un tamaño aproximado de 8 a 14 centímetros. Y dice que tiene cilios. ¿Qué son los cilios, chicos? ¿Qué son Los cilios son microvellosidades. Ok, son vellosidades. ¿Y para qué me sirven esas vellosidades? Pues es que de ahí en estas microvellosidades, perdón, microvellosidades sirven para absorber nutrientes, para Ok, la alimentación, para detener. ok, va con las, bueno, así con las alteraciones. A ver, Jesús. Ahora sí que cuando ocurre un embarazo sirve para mover el óvulo, ¿no? Bueno, más bien para el ovario. Mover el Cuando saca el ovocito. óvulo sirve para moverlo, ¿no? Para moverlo. Vamos a ver. Los cilios, chicos, a lo mejor se están diciendo, ¿cómo es que va a haber cilios, no? Regularmente, si ustedes vieron el sistema respiratorio, les habrán dicho de los cilios. Pero déjenme decirles, chicos, que cilios es una especialización de membrana. Ahorita vamos a explicarlos para que tengamos esta interacción clínica. ¿Te das cuenta que muy cerca del ovario tenemos algo que se llama las fimbrias? Las fimbrias funcionan básicamente como si fuera un guante. Y este guante tiene la función de atrapar al ovocito. Cuando se hace el proceso de la ovulación, la conexión de estos dos se le va a llamar infundíbulo. El fragmento más grande va a recibir el nombre de la ampolla y la conexión que tienes entre la trompa de falopio y el útero se va a llamar istmo. Ahora, vamos a explicar esto de los cilios. Dice su compañero, ayuda a mover. Ok, vamos a ver cómo es que lo hace. Créame que son procesos maravillosos que tiene todo tu cuerpo. Aquí. Vale. Todos deberíamos de estar viendo la misma imagen, pero ahora es desde la pantalla donde les puedo rayar. No me parece, maestro, a mí. ¿No? Los demás ya les A mí sí me parece. A ver, Jesús, vuelve a entrar y salir para ver si ya te aparece. ¿Los demás sí me ven? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Sí se ve. Sí. Ok, vale. Vamos a empezar. Entonces, ahora, los cilios, chicos, son básicamente especializaciones de membrana, ¿vale? Dentro de todo tu cuerpo, tú tienes una especie de tejido o una especie de células que se van a encargar de recubrir a todo el cuerpo. La piel, las cavidades, como por ejemplo el útero, toda la vía respiratoria, incluso a nivel del oído tienes estos cilios, ¿vale? Incluso cuando eres un embrión tienes estos cilios. Básicamente son especializaciones de membrana apicales, ¿vale? Entonces aquí una célula y va a tener estos cilios. Son como vellosidades, ¿vale? ¿Son más grandes que las vellosidades? Sí. Son como pelitos. Ahora, estos cilios van a generar algo que se llama movimiento ciliar y vean lo asombroso que somos a nivel microcelular. Si ustedes han visto algún partido de fútbol, ya sea de aquí de México, de Estados Unidos o del Mundial, que ahorita ya mero se viene, se van a dar cuenta que la fanaticada o los aficionados que están en las bancas hacen como una famosa bola que levantan sus bracitos y se ve así bien bonito cómo es que se va haciendo la bola de las manos. ¿Han visto eso? Afirmativo. Ok. Pues eso es lo que hacen los cilios en lo que viene siendo la trompa de falopio también. Hacen un movimiento ciliar coordinado. Y hagan de cuenta que cuando, voy a llegar a otro color, yo creo que un verde, cuando sale el ovocito del óvulo, del ovario, lo atrapa la fimbria, que dijimos que es como si fuera un guante, atrapa lo que viene siendo este ovocito. Y aquí, como dice su compañera, pues va a haber nutrientes y demás se va a nutrir y entre otras cosas, pero este movimiento ciliar que es coordinado, así como si fuera una ola en el fútbol o en los partidos de deportes, van a generar este movimiento ciliar. Y este movimiento ciliar coordinado es el que hace y permite el viaje del ovocito durante toda la trompa del falopio hasta que llegue al útero y se implanta, en todo caso que se encuentra con un espermatozoide.
¿Se dan cuenta lo maravilloso que somos? Bueno, en este caso las mujeres, lo maravillosa que son a nivel microcelular. Es uno de los procesos más hermosos que existe para la fecundación. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. Vale, ok. Ahora, como yo les dije, la trompa de falopio tiene distintos, ahora sí que, pues nombres. La primera se llama fimbria, que dijimos que es como si fuera un guante, porque directamente el óvulo no sale aquí, sale por aquí afuera. Entonces la fimbria funciona como un guante de béisbol o como si fuera un guante que tiene así como contactel, que sirve para agarrar al ovocito y no se vaya. Esa es la función de las fimbrias. Va a llegar al infundíbulo, que prácticamente el infundíbulo es una conexión entre estos dos, ¿vale? A través del movimiento ciliar va a llegar a la ampolla, que es el fragmento más grande de lo que viene siendo toda la trompa de falopio. Y también aquí es algo de vital importancia, porque es cuando aquí en la ampolla es donde se da el encuentro de la fecundación. Es el principal sitio de la fecundación. Más adelante vamos a ver que directamente la fecundación no ocurre aquí. La mayor cantidad de fecundaciones ocurre en la ampolla. Después tenemos al istmo, que es prácticamente la conexión que existe entre la trompa de falopio y el útero. Y si en dado caso se encontró con un espermatozoide por aquí, no se fecundaron y pues se anida. Si no se encontró con nada, pues prácticamente no se implanta y pues se elimina a través de la menstruación. Vale, hasta aquí. ¿Vamos bien, chicos? ¿Y chicas? Sí. ¿Vale? No, pero dijo que si llega al útero y no se encontró con algún espermatozoide, pues ya es menstruación, ¿verdad? Sí, pues se elimina y ya, no pasa nada, no hubo embarazo. Pero si, bueno, y si se lo encuentra en el útero, ¿ahí también se fecunda o Ahí no también se se fecunda? puede haber fecundación, pero la mayor cantidad de fecundaciones ocurre en la ampolla, ¿vale? Ok, gracias. Vale, más adelante vamos a ver videos muy interesantes que ya gracias a la tecnología hay muchos videos muy bonitos. Y Para cambia de mucho- nombre, ¿no? Ajá, y cambia de nombre de ovocito, ovocito, así, ahora otro. sí ya se llama óvulo y continúa con la segunda división meiótica. Vale. Y bueno, aquí tenemos otra imagen muy bonita, donde podemos ver prácticamente un corte sagital de cómo es que se ve el útero, es prácticamente parte del colon, el recto, y en este caso la vejiga. Quiero que vean cómo es que el útero se encuentra en medio de estas dos estructuras anatómicas. Si se dan cuenta, el útero crece bastante, más de 10 veces incluso en algunas personas, más de 5 veces, 7 veces, crece muchísimo. Entonces, ¿a qué órgano va a aplastar? Pues a la vejiga. Por eso es que una paciente embarazada, entre más siga avanzando la evolución de su embarazo, pues a cada rato va a ir al baño, porque en este momento, pues el útero está aplastando también a la vejiga, ¿vale? Vamos a pasar a otro. Esto es lo que ya vimos del ciclo menstrual, y pues este es el diagrama que pues hicimos, ya explicamos. Aquí ya hemos explicado anteriormente esto, y vale, ya para irnos despidiendo de esta clase porque ya mero es hora. Yo hace unos ayeres, yo me encontraba viendo una película que se llama El Depredador, ¿no? Donde es la primera, la clásica, donde sale pues el Arnold Schwarzenegger cuando estaba en su mejor época y todo eso, ¿no? Y pues yo me encontré una escena donde el depredador se está curando y yo vi algo muy curioso. Voy a dar 2 participaciones a quien me diga qué es lo que logra ver que se relacione con la clase de gineco. Tú dirás, no, pero pues ¿qué tiene que ver el depredador si estamos viendo a mujeres embarazadas? Ah, bueno. Quien lo encuentre, alce la mano y le doy 2 participaciones, ¿vale? Vamos a ver el video de esta película. Okay. ¿Alguien lo vio? ¿O no lo vieron todavía? Yo no. Como si agarrara y se transfundiera algo de la planta.
No, pero que se relacione en este caso con las mujeres embarazadas. ¿O nadie la ha visto? La neta no. ¿No? A ver, La puedes repetir, puedes repetir otra cosa. a ver, levanten su mano y a ver quién me dice, ¿vale? Porque están hablando y como que no escucho a ninguno. A ver, Diego. Se puede decir que el material quirúrgico que tiene, que se ve una tijera de onfalotomo. Un equipo de Ajá, vasectomía. exactamente, muy bien, Diego. Déjate a punto, te acabas de ganar 2 participaciones. De hecho, aquí está, vean. Yo cuando hago esta práctica, pues en presencial, ando rifando, pues, medicamentos, ando rifando instrumental, ando rifando, pues, cualquier cosa que hay que tenga, les digo a los chicos, o tubos endotraqueales, o unas cánulas, les digo, quien me diga ya. Y sí, su compañero Diego Latino. ¿Cómo te apellidas, Diego? Diego Castro, Tecorral. Diego Castro. ¿Cómo se llaman estas pinzas, Diego? Esa es un onfalotomo. Un onfalotomo. Tijera. ¿Y para qué sirven estas hermosas tijeras? Para cortar el cordón umbilical. Para cortar el cordón umbilical. Yo les decía a los chicos en presencial, a los estudiantes de medicina, de paramédicos, de enfermería, les digo, no sé por qué el depredador tenía esas pinzas, yo creo que esas tijeras a lo mejor, pues se le atravesaba un parto, ¿no? Tenía su kit de parto por ahí, ¿vale? Entonces, bien, esto me lo encontré ya hace unos cuantos años y cuando era estudiante toda de la preparatoria, pues no entendía. Ya cuando entré al área de la salud me dije, mira, qué curioso, no tiene este tipo de pinzas el depredador, ¿vale? Entonces, para que vean que todo podemos aprender. De hecho, todo igual instrumental es quirúrgico, básicamente. Sí, de hecho, igual el separador que tiene es una de garrita, una tijera, es como una, ándale, de la que se pone para abrir e inyectar. Para abrir lo que viene la cavidad torácica. Una de las cuales, pues, es ¿no? Entonces, dudas, preguntas, chicos, ya para ir finalizando la clase, porque después ya empezamos a ver ya propiamente todo lo relacionado a la fecundación, todo lo relacionado a las mórbidas, las patologías, todo. Vienen cosas muy interesantes, ¿vale? ¿Vale? ¿Dudas, preguntas que tengan ahorita, chicos? Sí. Profe, perdón, Gloria. De la primera, de las primeras diapositivas que puso, nos dijo que el ilión, el pubis y el isquión, esos 3 huesos pertenecen ¿a quién? Son los huesos coxales o los huesos pélvicos, ¿vale? Ilión, isquion y pubis son los huesos coxales que forman la pelvis, ¿vale? Ok, profe, y un favor, ¿podría poner la primerita diapositiva que puso porque no la chequé? A ver, espérame, te la pongo. ¿Dónde era la clase? ¿Se va a grabar? Así que, ¿de cuál? ¿De la epidemiología o de cuál? Cuando inició la clase, era una como que tenía muchos circulitos y no vi qué tenía dentro. Era una en la primerita que puso. Ahorita y de ahí ya nos fuimos a los esquemas. A ver, es esta, ¿cuál es? Esta. Más arriba. No. ¿Esta? No, esa no. No, cuando empezó la clase. Más es la primera. A ver, pero la clase de hoy. Esta, ¿no? Esta. Pues esos son los derechos sexuales. Esa ya la vimos. Es que cuando empezó. Ajá. Vi esa. Pues ya. ¿De qué se trata? Esa ya la tengo. Okay, no son los derechos sexuales. Muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Pues bueno, chicos, pues ha sido todo por la clase del día de hoy. Espero les haya gustado, se hayan divertido. Yo siempre me trato de poner este tipo de imágenes y de videos para que también, no todo es teoría. Yo siempre he dicho que la medicina no es difícil si la saben explicar y espero les haya gustado. Vean, su compañero Diego ya se ganó 2 partes, ¿vale? Para la noche ya. Buenas noches. Si hubiera sido en la vida real, le hubiera regalado un tubo endotraqueal o luego Diego instrumental y ya me regalan chicos. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces, cuídense mucho, chicos. Nos vemos la siguiente semana. De antemano, muchas gracias por gracias. Por haber permitido hacer el cambio de horario y nos vemos la otra semanita. Cuídense. Excelente noche. Realmente bonita noche.